paso, ¿no? A ver. Buenos días, jóvenes. Buenas tardes, jóvenes. Vamos a hacer la clase de economía adquirida, economía, básicamente la que más trata de la parte clínica. La neumonía en general no es una enfermedad que se reporte totalmente de forma obligatoria, ¿no? Salvo cuando hay epidemias por determinado género, entonces se reporta, pero en general no es una enfermedad que se reporte. Pues sí es muy variable, ¿no? Va de 1.6 a 13.4 casos por 1000 habitantes más o menos. Más afectados son los extremos de la vida, ¿no? Los niños menores de 5 años y los adultos, bueno, los mayores de 65 años. Y la mayor parte son, no la mayoría, pero un poco más frecuentemente varones. De un 22 a un 50% de pacientes van a ser hospitalizados y estos un 6% van a cuidados intensivos porque su neumonía es muy grave, ¿no? La mortalidad varía generalmente, si el paciente es ambulatorio puede ser de 1 a 2%, si es hospitalizado pero no en cuidados intensivos de 5 a 10, y si es hospitalizado en cuidados intensivos puede ser hasta 50% de mortalidad, porque son pacientes que ya tienen neumonías graves. ¿Cómo se define en general una neumonía? No vamos a hablar de la neumonía, una neumonía en general, ¿no? Es una infección, ¿no?, aguda, que quiere decir esto, que dura menos de 2 semanas, del parénquima pulmonar. La lesión está a nivel del alveolo, producida por gérmenes, ¿no?, de diferentes bacterias, virus, más común. Y hablamos que es, bueno, la comunidad, también llamada extrahospitalaria, pero cuando el paciente, o si el paciente ingresado al hospital, si hace neumonía en los primeros 2 días, también se considera neumonía comunitaria, ¿no? O si ya pasa más de 48 horas hospitalizado, ya se considera una neumonía hospitalaria. Ahorita vamos a ver características. Hay grandes grupos, son las neumonías en la comunidad y las neumonías nosocomiales o intrahospitalarias. Un tiempo también se hablaba de una clasificación en neumonías de los lugares de cuidado de adultos, de los asilos, los albergues, ¿no? Pero generalmente ya se considera como una neumonía nosocomial. Este término de atípico aún se utiliza, pero generalmente hay pacientes, ¿no?, sobre todo pacientes inmunodeprimidos, ancianos o niños, que las neumonías típicas se pueden comportar como atípicas por viceversa, ¿no? Acá generalmente entran pues generalmente los gérmenes llamados micoplasma, clamidia, virus, algunos hongos, ligados a este neumococo, ¿no?, influenza, moracela, klebsiella, todas las bacterias. Las neumonías, en general, las neumonías bacterianas no se contagian directamente de paciente a paciente, ¿no?, pero cuando es una neumonía viral sí, pero cuando es bacteriana no. Lo más común, o sea, ¿cómo llegan los gérmenes al alveolo? Por vías aleatorias, básicamente son los virus, que depende mucho de la distancia de las personas, de menos de 1,5 metros de distancia es realmente fácilmente que se contagie, está muy alejado del paciente, ¿no? El segundo mecanismo es la expiración de contenido orofaríngeo, ¿no? Todas las personas, todos, ¿no?, sobre todo durante el sueño, estamos durmiendo, estamos aspirando, microaspirando bacterias de nuestra orofaringe, ¿no?, pero si tenemos un sistema inmunológico, ya sea mecánico o celular, no ocurre nada. También puede ser que lleguen los gérmenes, ¿no?, a partir de un foco fuera del pulmón, por vía hemática, ¿no?, o hematógena, y por continuidad, ¿no?, una lesión que esté cerca del parénquima pulmonar, por ejemplo, el pared torácica, el mediastino, el abdomen superior, ¿no?, o ayer vieron algunos casos de abscesos nervianos, ¿no?, que pueden llegar a pulmón. Pero el mecanismo principal es este, el segundo, la contenido orofaríngeo. Eso es el principal mecanismo de las neumonías bacterianas.
Bueno, las fases de la neumonía ustedes se acuerdan mejor que yo porque están, ya hace poco damos esa parte de fisiopatología. Hay cuatro etapas, cuatro fases, ¿no? La fase congestiva, ¿no? En la cual hay una vasodilatación, pues hay edema, ¿no? A nivel del alveolo, ¿no? Hay un exudado con alta cantidad de proteínas, ¿no? Y empiezan a llegar, pues, ¿no? Los neutrófilos, ¿no? Al alveolo. Ustedes saben que en el alveolo hay más macrófagos, ¿no? Pero acá hay más, en la neumonía hay más neutrófilos. En la segunda fase de la infestación roja, ¿no? Acá ya empiezan a llegar los hematíes, ¿no? Y las bacterias también ya se van a localizar en el espacio extravascular, o sea, en el intersticio, y también hay más cantidad de neutrófilos. La infestación gris, ¿no? Generalmente los glóbulos rojos ya se empiezan a alisar, ¿no? Se empiezan a degradar y empiezan a formar fibrila, ¿no? Y en los espacios alveolares, ¿no? Generalmente acá, ¿por qué le llaman así? Porque si no es un corte, ¿no? Ese pulmón parece un hígado, en la fase roja, ¿no? Y acá parece el color del cerebro, ¿no? El gris, ¿no? Acá generalmente ya empieza la respuesta, ¿no? Inmunitaria del paciente, ¿no? Empieza a tratar de detener la infección, sea o no sea el paciente toma antibiótico. Y la última fase de la resolutiva, ¿no? Ya se empieza a limpiar todo eso, ¿no? Ya empieza la fagocitosis por los macrófagos, ¿no? Ya cesa la respuesta inflamatoria. Los tiempos, ¿no? Porque la fase congestiva o de edema, 24-48 horas de tiempo, la infestación gris 3-4 días, al igual que la roja y la gris, ¿no? En general, una neumonía en promedio dura entre 5 a 7 días, ¿no? En personas inmunocompetentes, jóvenes, pero en personas mayores puede durar más, ¿no? Más tiempo. O también se puede complicar. Ahí están las fases, ¿no? Entonces, hablando de la neumonía en general, sobre todo bacteriana, todas las personas se empiezan a colonizar, ¿no? O sea, se empiezan a llenar de bacterias en sus vías respiratorias, nasofaringe, ¿no? Orofaringe, ¿no? Y ahí pueden estar, ¿no? Si ustedes hacen cultivos de la orofaringe, van a encontrar muchas bacterias, ¿no? Y ustedes más todavía que en los hospitales, ¿no? Con pacientes, pueden que tengan un poco auges, Klebsiella, son para sus flores, si esa bacteria se mete a sus pulmones y traspasa el mecanismo de defensa de la neumonía. Entonces, esos pacientes están colonizados, se aspiran, como les explicaba, ¿no? Durante las microaspiraciones. Cuando es una macroaspiración, realmente ya es otro tipo de patología, ¿no? Eso va a los abscesos pulmonares por las neumonías necrotizantes, ¿no? Ya es un gran inúculo de bacterias. Entonces, tiene que traspasar primero el mecanismo mucociliar, la tos. O sea, los pacientes que no tosen, ¿no? Tienen problemas, ¿no? Pues no van a eliminar todas las bacterias que están entrando ahí, ¿no? Por eso que hay mucha controversia en usar antitusígenos en los pacientes con neumonía, ¿no? Porque el no toser, no es bueno, ¿no? La fagocitosis, ¿no? Y las inmunoglobulinas que están presentes, sobre todo las de tipo A, las de tipo G, ¿no? Y los linfocitos. Si la bacteria o la bacteria traspasan todos sus organismos, van a morir. Hablando de la etiología, más o menos solamente se sabe que en un 50% de pacientes encontramos un germen. En otra mitad de pacientes nunca encontramos el germen, ¿no? Lo podemos sospechar. Por diferentes causas, ¿no? Muchos pacientes vienen automedicados, ya con antibióticos. Los cultivos son negativos. O a veces no tenemos medios de cultivo adecuados para esas bacterias o virus, tampoco no tenemos germen. Y tampoco tenemos, pues, lamentablemente en nuestro medio, una epidemiología adecuada, ¿no? Saber qué germen tenemos acá y qué antibióticos son buenos para eso. Pero en general, en todos los pacientes, ya sean ambulatorios, hospitalizados, puede cerrar la puerta mucho ruido. O en UCI, siempre en la cabeza está el neumococo, ¿no? Se cojo neumonía, ¿no? Pero en otros pacientes con neumonías graves, este neumococo resistente a los antibióticos, ¿no? Acá, pues, los pacientes ambulatorios, micoplasma, hemófilos, clamidia, ¿no? Los virus también, ¿no? En pacientes hospitalizados con UCI, también neumococo, micoplasma, también hemófilos, ¿no? Legionela, que es una bacteria rara, ¿no? Virus también. Y en pacientes con neumonía en UCI, neumococo resistente a los antibióticos, estafilococo aureus, legionela, ¿no? Gran negativo, sobre todo Klebsiella, ¿no? Y hemófilos tipo S. Estas son bacterias de la neumonía de la comunidad monoconal, nos comen totalmente diferente, ¿no?
acá no se ve. Vamos a pasarlo. La neumonía en general en nuestro país es la sexta causa de muerte, ¿no? Tiene una mortalidad del 12%, ¿no? Es la primera causa de infección que lleva al paciente a ser hospitalizado, ¿no? Siempre los sistemas de la vida son los más afectados, ¿no? Ningún síntoma de neumonía, hablando de la neumonía de la comunidad o en cualquier neumonía, es patognomónico, ¿no? Pero los pacientes, justamente, la mayor parte tienen tos, con expectoración, que puede ser la clásica, ¿no?, alumbrosa o ladrillo, la neumonía bacteriana con neumococo, ¿no? Pero puede ser purulenta, puede ser mucopurulenta, o también puede haber hemoptisis, ¿no? La neumonía es un síntoma de neumonía, ¿no? No sé, de TBC o de cáncer. Fiebre, 80% de pacientes, disnea, 70%. La disnea está en relación a la extensión de la neumonía, ¿no? Si tomamos más de un lóbulo o ambos pulmones, ¿no? El dolor pleurítico, ¿no? La mitad de las neumonías, en general dan derrame paraneumónico, ¿no? Y de esos derrames neumónicos el 10% se van al empiema, o sea, la pus, ¿no? Depende del germen también, ¿no? Bueno, y van a encontrar lo clásico, ¿no? Pero siempre recuerden que para encontrar los signos de consolidación en un paciente con neumonía tiene que ser una neumonía que acabe con una buena cantidad de pulmón. Si es muy pequeña la consolidación, no van a sentir nada, ¿no? Tiene que ser una neumonía usualmente global, ¿no? Para que sientan toda la clínica de la neumonía. Si el paciente acude, usualmente el paciente con neumonía acude a una emergencia, ¿no? Pero también puede ir a un consultorio externo, ¿no? Pero si va a emergencia, o el paciente es hospitalizado, traten de que el paciente está despierto, que junten una muestra de esputo antes de que empiecen antibióticos, ¿no? El paciente puede juntar. Claro, van a hacer una distinción de Gram que pueden encontrar unas bacterias que sospechen, pero los cultivos demoran entre 48 y 72 horas, ¿no? Pero ya tienen una muestra ya para posteriormente ver qué gente viene y también al antibiograma, ¿no? Entonces, una muestra de esputo adecuada es la que tiene más de 25 moléculas por campo, no de 10 células epiteliales, ¿no? O sea, todo lo contrario, esto es una muestra de saliva que usualmente no sirve para hacer cultivos, ¿no? Los hemocultivos dan una sensibilidad de 5-14%, sobre todo para el neumococo, ¿no? Pero aquí se les debe pedir hemocultivos que parece que tienen fiebre persistente, ¿no? Hacer ejemplo 2 hemocultivos con intervalo de 8 horas, ¿no? En pacientes que tienen neutropenia, en pacientes que tienen inmunodeficiencias, ¿no? O neumonías graves, ¿no? Acá no hacemos mucho esto de antígenos en orina, sobre todo en neumococo en orina, antígenos en orina, pero sí en la parte privada hay, y es muy sensible, ¿no?, encontrar antígenos en orina para diagnosticar neumonía por neumococo. Para legionela, acá legionela no es muy raro, rarísimo, es más de países, digamos, más especializados en los que tienen ellos sistemas de ventilación, ductos de ventilación, porque como tienen climas extremos, ¿no?, entonces por ahí se transmite esa legionela, ¿no? Hace tiempo hubo un brote en Argentina, ¿se acuerdan?, ¿no?, que mencionamos de legionela, pero raro encontrarlo acá. Y para virus, bueno, ahora felizmente estamos haciendo ya exámenes, ¿no?, inmunofluorescencia para virus. Ustedes están en el hospital general, ya hacen un kit, ¿no?, para COVID, para influenza, HIV y para influenza. También hacen para plasma, ¿no? Antes no se hacía, pero no. Esto a raíz básicamente de las pandemias que hemos tenido, ¿no?, de influenza primero y después del COVID, ¿no? Ya, entonces ya generalizado, ya ahora hacen para virus, ¿no?, antígenos, ¿no? Cultivos es más complicado, ¿no?, tiene que ser con electrónica, ¿no? Y la serología para micoplasma con inmunoglobulina M o clamidia, usualmente tampoco se pide, ¿no?, pero se suele ver que recién a la cuarta semana se puede elevar el nivel, porque cuando el paciente ya está en su casa, pues, ¿no?, ya más es para tener el dato de que el paciente tuvo esa neumonía. Ejemplo. A un paciente ambulatorio hay que pedir siempre placa, a todos los pacientes hay que pedir placa de tórax, ¿no?, o sea, en lo posible, ¿no? Sabe que estén ustedes en un lugar muy alejado, pues, en un segundo, por ejemplo, ¿no?, que pronto lo harán, no tengan, ¿no?, pero lo posible hagan una placa de tórax. Porque a veces uno ve pacientes que vienen a la consulta con neumonía, ¿no?, y una placa no tiene nada. El hecho de escuchar crepitantes no es un signo de neumonía, ¿no? Siempre una bioquímica, ¿no?, hemograma, bioquímica, todo glucosa, creatinina, perfil hepático, para eso llega una comorbilidad del paciente, ¿no?, o si la tiene ya conocida, si se ha descompensado, ¿qué puede pasar? La gasometría para pacientes hospitalizados básicamente, ¿no?, o en UCI, que fracasan en tratamiento.
respiratoria, ¿no? Una hipoxemia. Los hemocultivos para los pacientes más graves, los cultivos de esputo en lo posible, ¿no? Generalmente en la parte ambulatoria no se suele pedir, más para pacientes que están hospitalizados, ¿no? Los antígenos también, no en orina, sobre todo para el neumococo. Eso siempre lo repiten las guías, ¿no? Siempre que ve la placa, ¿no? Sin infiltrado no hay neumonía, ¿no? Tiene que haber un infiltrado, una opacidad en el pulmón, ¿no? Y también hay un término que se llama la neumonía de lenta resolución, o resolución lenta. Solamente es un término radiológico, nada más, no clínico. ¿Qué quiere decir? Que la neumonía se puede demorar hasta 30 días en limpiarse. Y eso en quienes pasa, en pacientes ancianos, con neumonías que tuvieron una neumonía grave, o el germen fue una Klebsiella o un reciente de la penicilina. En esos pacientes se puede demorar en limpiar la placa. El paciente ya está clínicamente bien, sin tratamiento, pero la placa aún en un mes se puede demorar en limpiarla. Esto es lo clásico, ¿no? Un infiltrado alveolar, ¿no? Hay un infiltrado en el lóbulo supraventricular, vean cómo la célula está bombada, ¿no? Un infiltrado en el tiempo alveolar, ¿no? Acá también hay otro, ¿no? La neumonía acá, y acá hay un derrame pleural, ¿no? Porque las neumonías suelen acompañarse de derrames pleurales en un 50% de pacientes. Esto usualmente es un neumococo, ¿no? Lo clásico, ¿no? Una neumonía lobar, todo el lóbulo superior derecho, y ustedes ven acá unas líneas oscuras, ¿no? El famoso broncoograma L, es casi patognomónico de una neumonía lobar, ¿no? Una neumonía necrótica, ¿no? Ustedes ven áreas necróticas, ya los bordes son pero sí ha tomado tanto el lóbulo superior como el lóbulo inferior, ¿no? La neumonía parte por estafilocococo aureus. Acá hay la neumonía con derrame, ¿no? Una neumonía basal izquierda con derrame, ¿no? Ahí está se borra, pues, ¿no? El borde cardíaco y el diafragma. Como digo, eso suele ocurrir en el 50% de pacientes. Ahora, ¿qué germen usar acá? Puede ser neumococo, puede ser Klebsiella, puede ser estafilococo, puede ser cualquier germen, ¿no? Entonces tienen que tratar de buscar la etiología. Otra neumonía, ¿no? Es una neumonía del lóbulo inferior izquierdo, derecho. ¿Por qué se dan cuenta que es lóbulo inferior y no el lóbulo medio? Porque se ve el corazón, ¿no? Cuando no se ve el corazón, se llama síndrome de la silueta, ¿no? Síndrome de la silueta, ¿no? Que está, como el lóbulo medio está adyacente al corazón, está considerado se va a borrar, ¿no? Si usted lo ve en el corazón, la neumonía está en el lóbulo inferior, ¿no? Es una neumonía de todo el lóbulo inferior derecho, ¿no? Acá aparentemente no ven nada, ¿no? No ven nada. Pero se puede ver acá unos infiltrados, ¿no? En la base izquierda, por acá también infiltrados de tipo intersticial. Es una neumonía por micoplasma. Los pacientes con neumonía por micoplasma, clamidia o virus también suelen empezar con procesos respiratorios altos. O sea, empiezan con faringitis, rinitis, a veces otitis, ¿no? Y después de unos días empiezan a toser, ¿no? Una tos exigente, tos de perro, que dicen, ¿no? O tos glutosa, ¿no? A veces tos seca, ¿no? Casi no tiene fiebre, ¿no? Toma una placa y, ¿no? Ven esto, ¿no? Que puede ser un micoplasma o puede ser un virus. Entonces, en la etiología, bueno, hagan los cultivos en el caso que esté mencionado, ¿no? Siempre, ante todo paciente, hay que hacer un backup, porque también hay neumonías tuberculosas, ¿no? Recuerden que hay neumonías tuberculosas, a veces puede ser una TBC, ¿no? En forma neumónica, ¿no? En lo posible, hagan el cultivo de esputo, ese paciente lo puede juntar, y la serología que vamos a ver, ¿no? También se puede hacer, ¿no? Aspirados, ¿no? El paciente intubado, ¿no? por el tubo traqueal, está con traqueostomía a través de la traqueostomía, ¿no? En caso que el paciente haga una neumonía nosocomial, ¿no? El esputo inducido, ¿qué quiere decir? El paciente lo nebulizamos, porque no puede dar mucha muestra, a veces lo nebulizamos con son hipertónica, sobre todo para buscar micobacterias, y neumocistis y piroesis, ¿no? Eso lo hacemos en el servicio también de neumonía. La broncooscopía también se puede utilizar, ¿no? Para neumonías que no resuelven con antibióticos, o cuando pensamos que puede ser otra causa, como la tuberculosis, ¿no? O la neumocistosis, ¿no? La neumonía con piroesis, ¿no? O una neumonía que no responde al tratamiento también, ¿no? Podemos hacer a veces. No tenemos ahora en el servicio de broncooscopio, pero es una indicación también, ¿no? Estos marcadores también ustedes han visto que se piden mucho en los hospitales, ¿no? La PCR, potencia activa de procalcitonina, ¿no? Básicamente, ¿para qué? ¿No? Para distinguir si es neumonía bacteriana o no bacteriana, ¿no? Y
ver si damos o no antibióticos, porque las neumonías virales no requieren antibióticos, ¿no? Entonces la PCR, por ejemplo, no es un restante de fase aguda, ¿no? Sobre todo mide la respuesta inflamatoria, ¿no? Pero no es tan sensible ni específica, ¿no? Pero si los niveles de PCR son altos, ¿no? Sugieren fuertemente una infección bacteriana. Pero, si ustedes se acuerdan del COVID, en el COVID el PCR es altísimo, ¿no? Tiene un virus. Entonces, por eso que no hay mucha sensibilidad, ¿no? Pero generalmente cuando el nivel es más de 100, dicen que 80% de los pacientes pueden tener neumonías bacterianas. Bueno, nos ayuda un poco, ¿no? Y siempre también que el PCR sea mucho más alto, también está en relación a la gravedad de la neumonía. Pero mejor aún, tenemos la procalcitonina, ¿no? Es más sensible que la PCR, ¿no? También es un relastante que mide la inflamación de los pacientes, ¿no? Sobre todo con las interleuquinas 1, 6, ¿no? Es más sensible que la PCR, ¿no? Un valor generalmente menor de 0.1 descarta una neumonía bacteriana y mayor de 0.5 sugiere, ¿no? Sugiere neumonía bacteriana, no es tampoco, digamos, para tratarla que sí, ¿no? Y también, ¿no? Mientras más alto el PCT, también es más grave el paciente, ¿no? Entonces, eso básicamente es para distinguir si yo le voy a dar al paciente no antibiótico, ¿no? Pero no siempre es así. Desde más o menos el año 93, más o menos 94, aparecieron las guías, ¿no? A nivel mundial. Las primeras guías fueron canadienses, pero casi nadie las conocía. Y casi un año después más aparecieron las guías de la Sociedad Americana de Tórax, la ATS, de la neumonía de la comunidad. Ahí hablaban de 4 grupos de pacientes basados en su edad, sus comorbilidades, ¿no? Pero en el año 2007, ¿no? Un grupo de expertos, ¿no? Sobre todo de la Sociedad Americana de Tórax, ahí están todos los nombres, algunos son latinos, ¿no? De españoles, ¿no? Hicieron unas guías, propusieron unas guías, ¿no? Y se juntaron con una IPSA, que es la Sociedad de Enfermedades Infecciosas de Estados Unidos, ¿no? Y la ATS y la IPSA se juntaron y hicieron unas guías, ¿no? Y ellos buscaron en la literatura y encontraron un estudio que fue en el año 97, ¿no? En New England, ¿no? Que es el estudio de Fine, ¿no? Es un estudio, una regla predictiva, ¿no? Este autor, en ese tiempo, ¿no? Hizo una escala, ¿no? A los pacientes los clasificó en 5 grupos, ¿no? Sí. Acá está, ¿no? En base a esto, ¿no? En base a esto, ¿no? Datos demográficos, laboratoriales, radiológicos, comorbilidades y examen físico, ¿no? Y ellos, en el 2007, la IPSA y la ATS adaptaron esa guía, ¿no? Y le cambiaron el nombre, ¿no? Le pusieron el PCIP, es el mismo de Fine, es idéntico, es el mismo, esto es lo mismo que esto. Y los pacientes los fijaron igual en 5 grupos de riesgo, ¿no? Del 1 al 5, ¿no? Y según eso, la mortalidad, ¿no? Que va de 0.2% de pacientes ambulatorios hasta 25% de casi pacientes, ¿no? Con clase 5. Entonces, ¿cuál es la importancia de este score PCI? ¿No? PCI significa en inglés índice de severidad de neumonía, ¿no? ¿Cuál es la importancia de este score? Ver dónde va el paciente, ¿no? Si lo hospitalizo, lo mando a la casa o lo mando a cualquier intensivo. Es fácil acá en la primera parte porque el paciente tiene poco puntaje y acá también, ¿no? El problema es acá, del 3 al 4, o lo mando a la casa, o lo trato ahí, o lo mando al hospital, ¿no? O sea que también es un arte, ¿no? El médico ahí decide qué se puede pasar, ¿no? Y también este score de PCI también tiene una particularidad que también predice la mortalidad a los 30 días de la neumonía, también es importante. Pero eso es muy complejo hacerlo, ¿no? Muy complicado hacer un PCI. Si uno quiere hacer un estudio de investigación, tiene que hacer eso. Pero los británicos, incluso antes, ¿no? Antes de que se reúna la ISA con la ATS, ya había un estudio, que es un estudio británico, ¿no? Del PUR 65, ¿no? La C de confusión, la U del nivel de urea del U, presión respiratoria, presión sanguínea y edad, ¿no? Miren ustedes la mortalidad, vamos a hacer 1.02, 0.9, 2.
por acá, por 24, ¿no? 9 por acá, ¿no? Muy parecida, ¿no? La mortalidad del curso 65, ¿no? Muy similar, ¿no? Entonces, ¿qué sugieren los expertos en la guía? En pacientes, y es 2003, ¿no? En Thorax, que es una revista británica, ¿no? Igual, ¿no? Puntajes, ¿no? Y es más rápido hacerlo, ¿no? Mucho más rápido hacerlo que un PCI, de la emergencia, y solamente le pedir la urea nada más, ¿no? Que puede llevar un poquito. Incluso le quitan la urea, solamente hay la escala CR65, ¿no? O sea, ustedes ven al paciente en su estado ascensorio, su nivel de cosa respiratoria, su presión oxigenada, es suficiente como eso, y las mortalidades son muy parecidas, ¿no? Puedo usar cualquiera de los dos. Igual también tiene la particularidad que hay un precio en la muerte de los 30 días también, ¿no? Para pacientes con neumonías graves, que sobre todo están en cuidados intensivos, se usa el score del SMART score, ¿no? Basado en parámetros como la presión sanguínea, ¿no? Sistólica y diastólica, la afectación multilobar, el nivel de albúmina, la frecuencia respiratoria, la taquicardia, la confusión, la oxigenación, inicial por la saturación de oxígeno y el pH, ¿no? En cada paciente, ¿no? La necesidad de ventilación mecánica o de usar vasopresores, ¿no? El infoséptico, ¿no? Eso más se usa para pacientes graves, ¿no? El SMART score. Hay muchas guías, ¿no? Hay muchas guías. Hay también la guía de la CEPAC, que es la Sociedad Española. Hay también la guía británica, hay también la guía latinoamericana, pero realmente basadas en estudios, ¿no? De afuera, ¿no? Otro problema es también la resistencia a antibióticos, ¿no? Usamos antibióticos indiscriminadamente, ¿no? Para problemas virales usamos antibióticos, ¿no? Que no son necesarios, ¿no? Por veces uno va a la farmacia y le llama antibióticos, ¿no? Hasta inyectables, ¿no? Para problemas virales, de antinolonas, cefalosporinas, ¿no? Y no es necesario, ¿no? ¿Qué pasa con eso? Creamos resistencia a antibióticos, ¿no? Porque los pacientes que antes van a la farmacia y compran para 2 o 3 días, se sienten mejor porque es un virus, lo dejan, pues crea resistencia, ¿no? Es un problema a nivel mundial, es emergente. Pero hablando del cobre, de las támicos, de las penicilinas, ¿quiénes son los que tienen posibilidad de tener esta resistencia al neumococo? Los extremos de la vida, los que usualmente tratan los últimos 3 meses y tienen alcoholismo, alguna comorbilidad que sabes como empieza diabetes, fibrosis, EPOC, hipertensión, insuficiencia renal, ¿no? Los inmunosuprimidos. Estos pacientes suelen tener, sobre todo porque estos pacientes suelen ir mucho a los hospitales, ¿no? Y hacer sus controles regulares, o a veces son hospitalizados, ¿no? Entonces adquieren bacterias resistentes, ¿no? Ahora, ¿a qué paciente es hospitalizado? Esto es un arte, ¿no? O sea, no hay ningún protocolo que diga este paciente se va a internar, no. Ustedes ven el curso 65, tampoco, ¿no? Con eso, ¿no? Ustedes pueden decidir en un momento si el paciente va a la casa, o lo hospitalizan, o una sala no común, o un UCI, pero puede que tenga otras características también el paciente, ¿no? Entonces, generalmente, ¿qué pacientes deberíamos pensar en hospitalizarlos? Que cuando tienen trastorno sensorio, ¿no? Aquí de 30, están hipotensos, pero son mayores de 35 años, una comorbilidad está descompensada, porque un diabético está con 300 de glucosa, por ejemplo, ¿no? Los que no pueden tolerar la vía oral, o problemas socioeconómicos, sociales, ejemplo, es un paciente que vive muy lejos de un hospital o un centro de atención médica, o es un anciano que vive solo, ¿no? Entonces ese paciente, a pesar de que no está tan grave, mejor es hospitalizado, ¿no? A pesar de que no tiene criterios, pero por esa condición social se lo puede hospitalizar, ¿no? Ya en pacientes que tienen el nivel, van a un hospital, ¿no? Nivel más avanzado de atención, ¿no? Pedirle una urea, ¿no? Si tiene más de 40, si está desaturando en el 90%, ¿no? O tiene una neumonía multilobar, también ese paciente podría ser hospitalizado, ¿no? Y a los pacientes que tienen que requieren presión mecánica y están en shock séptico, requieren los profesores, ya ese paciente tiene que ir a UCI, ¿no? Ya no una sola coyuntura, ¿no? Esto se llama el PAFI, ¿no? La presión arterial de oxígeno de FIO2, menos de 250, lo normal es 500, ¿no? Menos de 250 indica injuria pulmonar, ¿no? Y menos de 200 distrés respiratorio, ¿no?
también requieren ser hospitalizados. Siempre les pongo esto, ¿no? Ustedes acá vean un paciente con neumonía, ¿no? Le hace un curso 65, tiene pues, de 0 a 1 punto, después se puede a su casa, ¿no? Tiene una mortalidad baja, pero ese paciente, porque el curso 65 no mide saturación, ¿no? Está hipoxémico, tiene infiltrados multilobares, ¿no? Tiene derrame pleural, ¿no? No tiene un cuidado, ¿no?, adecuado en casa, ¿no? Una comorbilidad, ¿no? Pues ese paciente, a pesar de que tiene 1 punto o 0 puntos de curso 35, ese paciente también puede ser hospitalizado, ¿no? Como les menciono, no se basa solamente en eso, pueden buscar otros factores también, ¿no? Bueno, los demás, bueno, los que tienen más de 2 ya hospitalizados, los que tienen más de 3 o 4 pueden ir a UCI, ¿no? Pues todo esto siempre les pongo acá, está en inglés, ¿no? Inmediatamente diagnosticar la neumonía, inmediatamente la primera dosis de antibiótico, ¿no? Ahí mismo, ¿no? O sea, a la hora que sea. Porque les pongo un ejemplo, ¿no? Si les pongo un ejemplo, ¿no? Si el paciente viene al mediodía, ¿no?, la emergencia por neumonía, ya tiene su neumonía, ya lo ingreso a una sala común y le pongo, ¿no? Pues se trastorna cada 12 horas. Ah, bueno, entonces la enfermera le va a poner en la noche, ¿no?, el antibiótico. Porque como dice cada 12 horas, ¿no?, eso triplica la mortalidad. Si uno demora más de 4 horas en iniciar un antibiótico, la mortalidad del paciente se va a triplicar. Entonces, inmediatamente ese aumento la primera dosis de antibiótico. Ya después lo pone la mano con el regular. A eso se refiere, ¿no? Porque es tan mal. Y el tratamiento, ¿no?, es, en la mayor parte de pacientes, casi siempre es empírico, ¿no? Porque los cultivos van a salir, como les menciono, en 2 o 3 días, ¿no? Y las pruebas serológicas se van a demorar, ¿no? Entonces, la mayor parte de pacientes son empíricos. Entonces, por eso que es importante, y eso se sugiere en la guía siempre, que los pacientes, que en los lugares haya guías, ¿no?, basadas en la epidemiología. ¿Qué gérmenes tienen ahí en la comunidad y cuál es su nivel de sensibilidad antibiótica? ¿No? Esto, ¿no? La primera dosis es inmediata. Si demora más de 4 horas, la mortalidad la explicamos. Hay muchas propuestas antibióticos, ¿no? Antes, por las guías iniciales recomendaban que se pueda de segunda generación, como cefurozima, cefaclor, ¿no?, macrólidos, ¿no?, pero en esas guías de la ISATS, ¿qué requieren? Un paciente previamente sano, acá no importa la edad, ¿no?, que no haya usado ningún antibiótico en los últimos 3 meses, ¿no?, sobre todo betalatámicos, un macrólido, puede ser acitromicina o claritromicina, ¿no? Acá no se quiere que ellos antibióticos porque es muy gasolesiva, ¿no?, y hay cada 6 horas. Y es nivel de evidencia 1, es un alto nivel de evidencia. Si el paciente tiene una comorbilidad, ¿no?, cardíaca, pulmonar, hepática, renal, por ejemplo, o sea, alcohólico, o sea, deprimido, ¿no?, o tomó antibióticos por 3 meses, acá se quiere una fluoroquinona respiratoria, ¿no?, puede ser la levo, la moxifloxacina. Acá no tenemos esto, ¿no?, la gémica, ¿no?, levo o mox. Y puede ser por vía oral, puede ser por vía parenteral, ¿no? El problema es el costo nomás, ¿no? Ahora, vamos a pasar a lo siguiente. Si el paciente va a ser hospitalizado para los cuidados intensivos, ellos sugieren una fluoroquinona respiratoria, ¿no?, tipo levo, moxifloxacina. Por eso son caras, ¿no?, y es nivel de evidencia 1. O combinar un betalatámico con una penicilina con un macróleo, también ambos son nivel de evidencia 1. Si el paciente está en UCI, ya hay otra combinación, cefalosporina de 3ª generación, ¿no?, puede ser combinadas con macróleos, ya podría aparentar que hay en el mercado quinolonas, ¿no? Acá ya se usan antibióticos, 2 o 3 antibióticos, ¿no?, pero la novedad sería 2, ¿no? Yo les pregunto, les digo, jóvenes, si ustedes van a ir por Balserum, ¿no?, de repente están por ahí lejos, muy lejos de la ciudad, en un lugar alejado que tienen que llegar en 10 horas, tienen una neumonía, o sea, ¿qué hacemos? Dicen, ¿no? El doctor me dijo que usa una quinolona, pero no hay quinolonas por ahí, ¿no? O sea, no hay cefalosporina tampoco, ¿qué hago? ¿No? Lo
transfiero al paciente, nada. En esos lugares probablemente no haya tanta resistencia antibiótica, ¿no? Usen penicilinas, usen penicilinas, usen sulfas, pueden usar las aminoglucosas, amicacina, clorofila, usen eso. No, que los tomen cosas, no. Esos son solamente guías, ¿no? Solamente guías. Bueno, el país está grave, pero lo van a derivar, ¿no? Pero empiezan a los antibióticos, ¿no? No se empeñen, no, a mí me dijeron en la clase que yo uso tal antibiótico, no. Ahora, no es usual que la pseudomonas sea neumonía neumonía. ¿Cuándo pasa con el bronquiolitis, enfermedades pulmonares crónicas, fibrosis quística, fibrosis pulmonar y ¿no? Puede ser que haya ahí pseudomonas, ¿no? En ese caso, ¿no? Beta-lactámicos antipseudomónicos, ¿no? Piocetonazobactam, cefepime, que se guarda o los carbapenem, ¿no? Y acá se la mencionan a la ciprofosfacina, ¿no? A pesar de que es un antibiótico, una quinona antigua, que tiene mucha resistencia, pero para la pseudomonas es muy buena. Al igual que acá no está, la amicacina, ¿no? Y tiene el llamado efecto post-antibiótico, ¿no? O sea, que una vez que dan ustedes el antibiótico, permanece por niveles incluso terapéuticos, casi 24 horas de antibiótico. La ventaja de esos antibióticos, ¿no? Entonces, como ustedes saben, los antibióticos, o sea, los tratamientos de los pacientes son empíricos, ¿no? Entonces, en un paciente alcohólico, ustedes pueden pensar que puede tener neumococo, ¿no? Anaerobios, que pueden aspirar, ¿no? Klebsiella, bueno, esto es más hospitalario, ¿no? Si son EPOC, o es un fumador, hemófilo, pseudomonas, neumococo, ¿no? O sea, de acuerdo a cada paciente, ustedes pueden empezar en determinado ejército, ¿no? Y más o menos dirigir su tratamiento antibiótico ahí. Los que hacen, por ejemplo, VIH, pero están en estadio, no están en estadio SIDA, neumococo, hemófilo, complicante, ¿no? Pero cuando tienen VIH ya tienen SIDA, ya pensar en hemocisis, ¿no? Ya cosas raras, ¿no? Pitococos, hongos, ¿no? Con microteas atípicas, ¿no? Como microteas avis, ¿no? Entonces, si el paciente ha sido hospitalizado, ¿no? Ya sea una sala común, con cuidados intensivos, y ya no tiene fiebre o tiene febrícula, en 2 tomas de 8 horas de intervalo, ya no tiene taquicardia, ya no tiene polimia, ya está, si estuvo hipotenso ya recuperó la presión, ¿no? Ya no requiere oxígeno, pues ya se toma el 90%, si no la tuvo ya puede ir a la vía oral, ¿no? Pero su estado mental, si lo estuvo alterado, acá ustedes pueden pasar de la vía parenteral a la vía oral, que se llama el switch, ¿no? Y pronto da de alta, ¿no? Lo ideal es que ustedes, el mismo antibiótico que empezaban por vía parenteral, lo sigan por vía oral, para eso no hay, ¿no? Entonces, nos dan 4 opciones: amoxicilina isoclavulánico, cefalozima, claritromicina y levofloxacina, ¿no? Esos 4 podemos utilizar cuando pasan al paciente vía oral. Lo ideal es que sea el mismo antibiótico, ¿no? Pues si no lo tienen, tienen estas 4 alternativas. No sé muy bien, pero las neumonías tienen muchos diagnósticos diferenciales, ¿no? Por ejemplo, una es la TBC. Sí, sobre todo en el Perú piensan en el TBC, ¿no? El cáncer, ¿no? Hay pacientes que hacen neumonías en un solo sitio, todo tipo de neumonía en el lóbulo inferior derecho, y ahí mismo le da neumonía y puede ser un cáncer. Atelectasis, ¿no? ¿Qué más? Pueden tener, por ejemplo, los famosos derrames fantasmas, pacientes cardíacos que hacen derrames intersticiales que parecen neumonías, parecen tumores, el día siguiente con antibióticos se limpió, ¿no? Puede ser. Entonces siempre envía una placa de tórax, ¿no? Examinen a los pacientes. Bueno, acá no le he puesto, pero por ejemplo, ¿no? Usualmente deben esperar una leucocitosis con bastones, ¿no? O neutrofina, ¿no? O una leucopenia que parece un signo de neumonía. Eso finalmente a los 3 días recién se puede resolver. La fiebre puede durar 3 días también. No piensen que al día siguiente ya está sin fiebre, no. Igual que las frecuencias respiratorias también altas, también hay que esperar siquiera 2 o 3 días, ¿no? No se desesperen con los pacientes, no esperen siquiera todo ese tiempo, ¿no? Salvo que ustedes vean al paciente peor, ¿no? Al día siguiente peor, ¿no? Y como les digo, las placas se suelen limpiar hasta una semana, y los crepitantes pueden aparecer, ¿no? Primero aparecieron, después desaparecieron los soplos, y después unos días otros crepitantes, cuando se limpiando la neumonía. Y eso puede tardar hasta una semana en aparecer. O sea, no se desesperen, ¿no?
Entonces lo que recomiendan las guías es que siempre adapten, ¿no?, guías locales con la epidemiología que tengamos y el patrón de sensibilidad, ¿no? Que usen el curso 35, ¿no?, o el PCI, o el PCI más complejo, pero ya ambos son el nivel de evidencia 1, ¿no? Y que además de la clínica sugestiva de neumonía siempre requiere una placa tórax, ¿no? Con o sin soporte microbiológico, ¿no? Los cultivos de soporte. Ellos recomiendan siempre la placa tórax, ¿no?, porque se pueden confundir. Muy bien, jóvenes. ¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿Cómo sería el dolor periódico? ¿Cómo se describe el dolor periódico? Bueno, si ustedes recuerdan la fisiopatología del derrame integral, hay 4 fases, ¿no? Más describen 3 fases, ¿no? La fase exudativa, la fase fibripurulenta y la fase vegetativa, ¿no?, para la formación de un empiema, ¿no?, que puede caer en una de ellas, ¿no? Pero los libros antiguos dicen una pleuritis seca o seca, es la inicial. Se clava la pleura ahí, el paciente se clava, el paciente toma ahí, tose y clava, es el dolor tipo punzada de costado, ¿no? Ese puede ser un dolor, pues, ¿no? Ya cuando hay fase exudativa, va a ser más, ¿no?, porque hay líquido, ¿no? La fase exudativa generalmente es estéril, no hay bacterias, normalmente hay neutrófilos, el pH normal, el pH normal, el H normal. La fase fibripurulenta ya cambia todo, hay gérmenes ahí, pH ácido, la glucosa baja mucho y el HL se eleva mucho, ¿no? Esas son las fases. La última fase ya es la ordenación, cuando ya no hay casi líquido de fibrina, la próstata engrosada, no hay que llegar a eso, ¿no? Pero el dolor periódico es por eso, ¿no?, por la pleuritis seca, cuando viene tocado la pleura, ¿no?, y le inflama, ¿no?, el paciente al estirar la pleura duele. Entonces, es que el paciente viene con neumonía y estrés clínico, pondríamos paciente con dolor torácico de tipo pleurolítico o paciente con dolor pleurolítico. Bueno, en la parte de semiología, ustedes recuerdan, hay 2 tipos de dolor pleurolítico y dolor torácico, ¿no? El dolor visceral, ¿cierto?, y el dolor somático pleurolítico, ¿no? El dolor visceral es básicamente el corazón, ¿no?, el dolor cardíaco, ¿no?, el dolor retroesternal, opresivo, que se da de abrazo y se acompaña de síntomas vagales, pacientes de hipotimia, suda, náuseas, ¿no?, el dolor visceral. Y el somático pleurolítico es lógicamente de pared torácica, ¿no?, la pleura, es lógicamente que no se irrade, está ahí nomás, ¿no? Esa es la diferencia con los tipos de dolor torácico. Este es el dolor torácico somático pleurolítico, ¿no? Muy bien, jóvenes, entonces, ¿cuándo es mi siguiente clase? ¿Con usted? No, ya es la última clase. No creo que tenga una de poco más, ¿no?